agrada. Bueno, buenas noches a todos. Dios bendiga cada una de sus vidas. Acá estamos una vez más en nuestra escuela de progreso cristiano, la de los días martes. Y damos gracias al Señor poder estar en el aire nuevamente junto con ustedes. Gracias por dejarnos entrar en su casa. Nosotros desde nuestra casa le mandamos toda la bendición del Señor. Y bueno, esperamos que podamos disfrutar todos seguramente de una nueva enseñanza más de la palabra de Dios. El tema de esta noche se llama Guerra Espiritual 3. Ya hemos sentado por la 1, por la número 2. Ahora vamos por la número 3 y vamos aprendiendo más, cada vez más del Señor. Y hay una canción que dice que es bueno conocerlo más al Señor. Amén. Gracias sí, quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más. Gracias quiero darte. Oh, sí, Señor. Por lo grande. Venimos a tu presencia a agradecerte, Jesús. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más. Aleluya. Sí, Señor. No hay otra cosa más hermosa para un ser humano que conocer cada día más y más de Dios. En Él está nuestra victoria. Él es el que cuida de nosotros. Él es nuestro
ayudador, nuestro sostenedor, nuestro abogado, nuestro amigo. Aleluya. Damos gracias al Señor por poder conocerlo día tras día. Y gracias a usted por estar del otro lado, buscando conocerlo un poco más, como decía la canción. Hay otra canción que dice: necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Vamos a cantar esta canción y luego vamos a ir a la clase. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, buscaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios te puede cantar. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. El Señor es digno de que nosotros le busquemos de todo nuestro corazón. Y la palabra hay una promesa para nosotros: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Amén. Así que acá estamos delante del Señor, delante de cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Dios ponga su mano de poder sobre nuestra profesora.
mientras bendecimos su vida. Gracias a los que nos ven desde Colombia, a los que nos miran desde distintas partes de nuestra querida Argentina, a los que nos ven en diferido de España, de otros países. Damos gracias al Señor por estar con nosotros, gracias a los que se conectan temprano, a los tempraneros, a los almendros que nos ven siempre. Bienvenidos. Le abrazamos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, Adiós. Señor, como decimos siempre en la unión de las asambleas de Dios, del corazón del Padre al corazón del siervo, del corazón del siervo al corazón del pueblo. Gracias. Señor, que venga tu palabra como río de agua viva sobre su boca, Señor, Amén. y fluya y pueda llegar a cada hogar, Señor. Yo bendigo cada hogar de los que nos están mirando ahora, Señor, y en diferido, los que nos van a ver también después. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro tu bendición, Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, apróntese allí. ¿Qué tienen que tener? Cuaderno, Biblia, marcador, lapicera. Una hoja en blanco. No, el cuaderno. Ah, no, a ver, prueba. No. Bueno. A él le vamos a tomar prueba un día de estos. Vamos a escuchar una canción hermosa también al final de la enseñanza esta. Hay una canción muy linda, un regalo para usted. Y bueno, aquí estamos. Vamos a hacer una pausa brevecita, chiquita, para que acomodemos acá el espacio y seguimos con ustedes. Cortina musical. Desesperadamente y con dolor en mi alma me abracé a tus pies. Quería que limpiaras toda mi vida y como Padre bueno me perdonaste. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Saben que cada lección que voy preparando de guerra espiritual, me pregunto por qué nosotros no aplicamos, no vivimos totalmente la palabra de Dios. Verdaderamente el Señor nos ha dejado todas las armas. Pero la primera que habíamos visto era la oración. Y la segunda, el conocimiento de la palabra, la Biblia. Y la tercera, la alabanza y la adoración. Y hoy tenemos la tercera lección de guerra espiritual. Y se trata, póngale de título, ¿cómo ordenar a las montañas que se trasladen? ¿Sí? Ese es el título. Escriba allí, viene en su cuaderno. Por eso digo, no hojas. Siempre le corrijo a mi esposo, no hojas. Él habla de evaluación, pero yo hablo de estudio sistemático. Sí, ponga el título. ¿Cómo ordenar a las montañas que se trasladen? Y el texto bíblico
básico que es para este tema es Marcos, capítulo 11, versículo 20 al 24. Podemos ir viendo de a 2 versículos. Bueno, supongo que ya lo tiene. Marcos 11, Marcos capítulo 11, versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, le habla Pedro a Jesús y le dice, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y en el 22, respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mire donde me toco, en su corazón, ¿m? Y no dudare en su corazón, sino que si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Me encanta el Señor Jesús, maestro con mayúsculas. No alcanzan las letras mayúsculas para llamar al Señor Jesús el maestro de los maestros. Inmediatamente Él dice, por tanto os digo, les hace el resumen, que todo lo que pidamos orando, creamos que lo vamos a recibir y os vendrá. Saben que al día siguiente ustedes pueden, yo sé que les gusta mucho leer la Biblia, así que ahora que estamos todos de nuevo en la fase 1, que no podemos salir a ningún lado, tome la Biblia y comience a leer, puede leer todo el capítulo 11 de Marcos. Se va a dar cuenta que al día siguiente de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando ya iba saliendo de Betania con sus discípulos, Jesús vio desde cierta distancia una higuera que tenía muchas hojas, como para indicar que debería tener también higos maduros, pero no era la estación en la que normalmente llevan fruto las higueras. Esa parte la va a encontrar ahí en Marcos 11, desde el versículo 12 al 14, dice eso. Pero al aproximarse al árbol, Jesús no encontró higos e inmediatamente maldijo a la higuera y dijo así, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Saben que los discípulos no tenían idea de que este era un acto, pensado, promovido, preparado por el Señor Jesús para enseñarles autoridad? Y pronto se iba a convertir en el corazón de la lección que Jesús quería enseñarles acerca de que sus discípulos, sus hijos, necesitan ejercer una acción osada, directa. ¿Osada qué quiere decir?
sin, ¿cómo se dice cuando uno tiene vergüenza? Claro, una acción intrépida, valiente, ¿sí? Osada, directa, sin andar dando vuelta. ¿Contra qué? Contra los obstáculos que levanta el enemigo. Fíjese, vamos ahí en el mismo libro de Marcos, pero en el capítulo, Marcos, capítulo 16. Capítulo 16, dije sí. Versículos 17 y 18. 17 y 18. Y dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Solo hay una condición, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Saben qué? La semana pasada estuvimos conversando personalmente con Patricia Cornejo. Me dice, le digo, ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Me dice, no, pastora, no lo recibí. No, sí lo recibiste. Sí lo recibiste, porque fue dado el Espíritu Santo, así que vos lo tenés al Espíritu Santo. A vos que te gusta tanto cantar, alabar, adorar a Dios, y vivís sola, encerrate con el Señor, con el Espíritu Santo, empezá a cantar, danzar en la presencia del Señor y empezá a hablar, porque Dios te ha bautizado y te ha dado nuevas lenguas. Y este domingo ella puso en los mensajes, el Señor me bautizó y ahora habla en nuevas lenguas. Todos los días me manda un video que está hablando y cantando en nuevas lenguas. Pero es bellísimo. ¿Pero qué hay que hacer? Creer. Y ¿sabe qué? No hay que esperar que el pastor, que el predicador, que el líder, que el maestro venga y ponga la mano sobre los enfermos para que sean sanados. No, usted puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesús, dio autoridad. Vamos a ver ahora cómo hablamos de una fe que usamos para trasladar montañas. A la mañana siguiente se les presentó la lección. Y al pasar, guiados por Jesús cerca de la higuera, los discípulos notaron que la higuera se había secado desde la raíz. Y entonces Pedro recordó que Jesús se trataba del mismo árbol que Jesús había maldecido el día anterior. Entonces, instantáneamente le dice al Señor, y Cristo respondió a la observación que le hacía Pedro. Con una orden le responde. Vamos ahí en Marcos 11, 23. Ya lo leímos, pero vamos de nuevo. Marcos 11, 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte,
quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cristo quería enseñarles, quería darles a entender que iban a venir situaciones, diversas situaciones, en la cual los discípulos se iban a encontrar con la necesidad de ejercer autoridad directa en asuntos espirituales. Autoridad directa en asuntos espirituales y que debían hacerlo con una fe inamovible. En una ocasión posterior, justo antes de su experiencia final de lucha allá en el Getsemaní, Jesús dijo a los discípulos: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Queriendo decir que Él personalmente iba a intervenir directamente a favor de aquellos que aprendían a ejercer una autoridad directa en oración. De este es el tema de hoy: ejercer una autoridad directa en oración contra el enemigo. Que Dios reprenda a Satanás. Anote el versículo, este texto bíblico, Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, acá estaba dándonos Jesús a todos sus seguidores y a sus discípulos la plena certeza de que cuando oramos con autoridad directa contra nuestro enemigo, contra su enemigo también, Él lo iba a hacer. Fue a través de estas palabras que Jesús extendió sobre todos sus discípulos un poder legal. Diga conmigo, usted es cristiano, cristiana, usted es hija del Dios Altísimo. Por lo tanto, diga conmigo, Jesús me dio poder legal. Tengo poder legal. Tengo poder legal. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer esa acción directa. Hasta acá venimos viendo que Jesús dio un ejemplo maldiciendo la higuera, ¿no? Y le dijo, ¿se acuerdan lo que les dijo? Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y la maldijo. Bien, ejerció una acción directa. Bien, vamos a ver cómo se hace. El sentido completo de la palabra griega aiteo, A-I-T-E-O, palabra griega que significa, traducida, pedir. Pero las palabras en el griego tienen un significado mucho más amplio comparado con nuestro idioma, ¿sí?
con nuestro idioma, si comparamos el griego con nuestro idioma, una palabra en griego puede significar varias cosas y en nosotros, en nuestro idioma, no tantas, ¿sí? La palabra aiteo en griego significa pedir, pero además, pero también, usted ponga aiteo igual pedir y ponga coma, reclamar, coma, demandar, coma, requerir. O sea, no solamente es pedir, porque yo pido, ay, por favor, ¿me podés dar un vaso de agua? Eso es pedir, ¿sí? Pero cuando yo reclamo, y el vaso de agua que me ibas a dar, o sea, es otra la actitud, la acción. Y demandar, hace rato que estoy esperando el vaso de agua. Quiero el vaso de agua, ¿sí? Y requerir, necesito el vaso de agua, ¿sí? ¿Se entiende? Estoy tratando de traérselo al cordobés limpio, ¿sí? Que lo entienda bien. Juntamente con el primer caso registrado en la Biblia en que los discípulos ejercieron este poder legal, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos allí. Vamos a ver cuándo los discípulos ejercen este poder legal. Hechos, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Yo les voy leyendo así 1, 2, ¿sí? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. En el 2. Era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Se dan cuenta? Les pedía, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y en el versículo 5 dice, entonces él les estuvo atento, los miró, esperando recibir de ellos algo. Y en el 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en el 7, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y en el 8, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y en él, bueno, hasta acá podemos llegar. Esto indica que Pedro y Juan llegaron al templo, a la puerta del templo La Hermosa, y allí estaba el paralítico. Y hacía más de 40 años, nunca jamás había dado un paso. Y los únicos recursos
para el día dependían en ese varón era mendigar. Así que hizo lo que hacía todos los días. Estiró su mano y pidió a Pedro y a Juan ayuda. Pero Pedro, recordando atentamente la lección de Jesús, utilizó el nombre de Jesús para ordenarle al hombre que se levantara y caminara. Ahora, lo más significativo en este momento aquí es que Pedro no le pidió a Dios que hiciera un milagro en este hombre, no le impuso las manos, no oró por él, sino que en aquella circunstancia tomó una acción directa, porque esa ocasión requería de una intervención directa de Dios. Es como, porque ya lo leímos, el Señor les había dicho, ustedes van a pedir, van a demandar cosas basándose en mi nombre y yo las haré y les será hecho. En el caso del hombre de la puerta del templo de la hermosa, la montaña, ¿cuál era la montaña? El hombre no, la enfermedad que el hombre tenía, ¿sí? Vamos a ver Marcos, vamos a volver a Marcos 11. Marcos capítulo 11, versículo 23 y 24. Dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, había que ordenarle a esa enfermedad que se quitara y que fuera arrojada al mar. Y como Jesús había dicho, pidan a Dios que mueva la montaña, Jesús no les había dicho, pidan a Dios que mueva la montaña, sino que les había dicho, ordenen ustedes a la montaña que se mueva. Y Pedro sintió que tenía autoridad para hacerlo. Y el milagro que lo siguió fue la demostración plena de que era una acción directa y correcta. Hizo lo que Jesús había estado enseñando. Y saben que esta enseñanza no era solamente para Pedro y para Juan. Esta enseñanza es para nosotros también. Y no era solo para aquella época, sino que es también para nosotros en estos días, en el día de hoy y en los postreros días que van a venir. El hecho que Jesús eligiera la comparación de trasladar la montaña para cuando se ejerce autoridad espiritual, él tomó como ejemplo una montaña, resulta también de gran importancia. ¿Saben por qué? Porque las montañas
en esos tiempos del Antiguo Testamento, por ejemplo, eran ciudadelas dedicadas a cultos satánicos. O sea, había montañas y ahí había pueblos y ciudadela dedicadas a cultos, lugares altos dedicados a cultos satánicos. Saben que Ezequiel, por ejemplo, vamos a ver, vamos al Antiguo Testamento para que veamos que esto no solamente es del Nuevo Testamento, sino del Antiguo también. Ezequiel. Ezequiel, ya les digo. Capítulo 35, versículo 1 al 4. 35. Ezequiel 35, del 1 al 4. Y dice así. ¿Anotaron? ¿Sí? Bueno. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, en el 2, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. Y en el 4 dice, a tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Jehová. ¿Ven? Allí Jehová le ordena a Ezequiel que profetice contra las montañas y los lugares altos. Ahí le envía a Ezequiel que dé una palabra profética de fin. Y le dice, extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto. Ya no vas a existir más. Le pasó también a Miqueas, el profeta Miqueas. Búsquelo ahí también, está cerca, en el Antiguo Testamento, un poquito más adelante, de los profetas menores. Miqueas, acá está. Miqueas, capítulo 6, versículo 1 y 2 vamos a leer. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Y ya va a ver usted cómo contiende contra. Dice, oíd ahora lo que dice Jehová. El profeta levanta su voz y habla. Dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Ven? Entonces, ya está mostrado cómo en las montañas había estos cultos satánicos y por eso Jesús toma como ejemplo o para la enseñanza una ilustración para los discípulos que le expulsen esas montañas al mar. Ahora vamos a ver otros ejemplos más para que nosotros, para que ustedes y todos nosotros podamos crecer en la fe y creer verdaderamente que Dios nos ha dado esta autoridad. Porque la Escritura
también incluye muchos otros ejemplos. Solamente vamos a tomar algunos. Otros ejemplos para ejercer autoridad espiritual en situaciones de lucha, tales como cuando Moisés se le ordenó levantar su vara de autoridad, que la vara significaba o simbolizaba el poder de la oración. La vara simbolizaba el poder de la oración y ahí él levanta su vara hacia el mar Rojo. Vamos a ver en Éxodo, Antiguo Testamento, entre los primeros libros, Génesis, primero, segundo libro, Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 18. 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Como diciendo, ¿por qué estás pidiendo, llorando, clamando? Di a los hijos de Israel que marchen. Da la orden, la autoridad. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Esto, fíjese la forma en que Jehová, Dios, le habla a Moisés. Le dice, alza tu vara, extiende tu mano y divídelo, divide el mar. Y entre los hijos de Israel, por en medio del mar, en seco. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En el 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y en el 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Acá vemos cómo le da una autoridad espiritual y Moisés la toma. Si no, todavía estarían allí esclavos de los egipcios. Saben que eso simboliza el poder de la oración. Y cuando le dice, hay un ejemplo muy, muy lindo, cuando le habla a Josué, vamos a verlo. Me gusta porque mi esposo tomó este texto bíblico para hacer una canción que hace poco grabó y hace mucho que la tiene hecha, pero recién hace poco le grabó la música. Vamos a ver, Josué, capítulo 10, versículo 12. Y le dice, sol, detente en Gabaón. Me encanta. Y él sabe hablarle. Su canción se llama Las nubes de gloria. Y le ordena a las nubes,
Sí, mi esposo les ordena las nubes. Josué, me equivoqué por estar hablando otra cosa. Por estar hablando de mi amado esposo. Esperen, se me fue Josué, Josué. ¿No está Josué? Acá está, acá está. Josué, capítulo 10, versículo 12 al 14. 12 al 14. Dice así. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Aquí Josué habla a Jehová en el momento en que Jehová entrega a los enemigos, en este caso eran los amorreos, a los israelitas. Y entonces Josué, ¿qué dice? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. A ver, ¿con quién está Jehová? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Anote un ejemplo más. No lo voy a buscar. ¿Ah? A ver, en el verso 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Qué lindo, dice mi esposo, ponga su nombre ahí. Habiendo atendido Jehová a la voz de Luz, a la voz de Alejo, a la voz de Elena, a la voz de Rosa, a la voz de Andrea, a la voz de Mabel, a la voz de Sandra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Anote otro texto bíblico, pero no lo voy a leer así no se nos hace tan largo. Cuando Dios le envía a Ezequiel a que sople sobre los huesos secos para que vivan. Ezequiel 37, eso es, dice, le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos. Ezequiel 37, del 4 al 9. Ahora, ¿qué quiere decir en este momento que profetice? Que hable, que diga la palabra que esa persona, ese lugar, esa circunstancia, esa acción necesita. Fue lo que hizo Pedro, Juan y Pedro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, en el nombre de Jesús, mi esposo el jueves, orando por enfermos, dijo, sopla vida sobre estos enfermos. Sopla vida. ¿Y sabe qué? ¿Cuántas veces decimos,
soplamos vida sobre estos huesos, soplamos vida sobre este cuerpo, porque sabemos que Dios nos ha dado poder, autoridad, unción. El Espíritu Santo está esperando que nos manifestemos, que aprendamos a usar la arma más poderosa que Dios nos ha dado, la oración y su palabra. Está escrito. Escrito está. Saben que vamos a ver Mateo 16, 19. Mateo, Nuevo Testamento, 16, 19. Y dice así. Acá también encontramos otro ejercicio de autoridad espiritual, porque Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que yo ate acá, Dios lo atará allá en los cielos. Todo lo que yo desate acá, Dios lo desatará allá en los cielos. Solamente que tengo que atar, o solamente que tengo que tomar la autoridad espiritual. Por eso muchas veces cuando oro, a veces digo, Señor, en el poder de la autoridad que me has dado, que me has delegado, en ese poder ato todo espíritu inmundo de miseria, pobreza, escasez, lo sujeto ahora a la autoridad de Jesucristo de Nazaret y declaro los cielos abiertos. Abro, desata, se desatan los cielos, bendición hasta que sobreabunda. Sabe que es evidente que Pedro y los discípulos interpretaron que esto significa que se les había dado autoridad espiritual, una autoridad directa en ciertas circunstancias, porque la aplicaron. Pedro, después de arrodillarse y buscar a Dios ante la muerte de la mujer llamada Dorcas, directamente le ordenó que se levantara de entre los muertos. Mire, vamos a ver Hechos. Ay, no sé si yo me animaría tanto, pero Pedro era Pedro. Bueno, eso quiere decir osado. Dios quiere discípulos, hijos, hijas, osados, valientes, que se la crean todas, que se crean todas. A ver, esperen que se me fue el texto. Hechos, capítulo 9, versículo, Hechos, capítulo 9, versículo 36. 9, 36. Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula, una cristiana, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. O sea, ya habían preparado el cuerpo para la sepultura. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros.
Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que hacía Dorcas cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos los que no tienen fe, fuera. Me quedo con los que creen. Pedro se puso de rodillas. Él oró. Y volviéndose al cuello, yo hubiese hecho lo mismo y hubiera orado y clamado mucho. Ay, hay que decirle a un muerto que se levante. Dice, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Saben qué? Ya lo dije. Es Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 42. Bueno, qué hermoso. ¿Saben que Pablo, también hay otro ejemplo que en Pablo, que en Listra, donde él le ordena directamente a un hombre paralítico, le dice, levántate derecho sobre tus pies. Hechos 14, 10. Bueno, queridos alumnos, discípulos del Señor, intercesores y guerreros que se están preparando para la batalla. El Señor nos ha delegado poder y autoridad. Y Él está preparando con estas clases de guerra espiritual intercesores que peleen la buena batalla. Esta es la buena batalla, la que hay que pelear. Y miren, les traje una canción que no sé cómo, quién me la mandó a mi celular, apareció. Ni siquiera sé quiénes son las chicas que cantan, pero me gustan mucho y se las traje como una motivación para que usted se convierta en una guerrera, en un guerrero, porque eso es lo que Dios está esperando para darnos la victoria. Le vamos a pedir a Edison que pase esa canción, ese video, disfrútela, es hermosa. Un featuring con Evelda, bendecir a guerreras. Amén. Vamos arriba. Ok, dale. Dice que se levanten las guerreras, las que no tienen miedo a nada. Que se levanten las guerreras, las que han creído a la palabra. Que se levanten las guerreras, las que se ponen enfrente de la batalla. Que se levanten las guerreras, que de rodilla también ganan. Aquella que no tiene miedo a lo que afuera te acontece. Aquella que tiene su espada, aquella que tiene la palabra. Aquella que le hace frente a lo que amenaza su paz. Aquella con autoridad para pisarle la cabeza al mal. Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está. Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está. Aleluya. Que
se levanten las guerreras, las que no tienen miedo a nada. Que se levanten las guerreras, las que han creído a la palabra. Que se levanten las guerreras, las que se ponen enfrente de la batalla. Que se levanten las guerreras, que de rodillas también gana. Aquella que no tiene miedo a lo que ahora conteste. Aquella que tiene su espada, aquella que tiene la palabra, aquella que le hace frente a lo que amenaza su paz, aquella con autoridad para pisarle la cabeza al mal. Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está. Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está. ¡Aleluya! Declaro la victoria sobre mi familia, declaro la victoria sobre mi finanza, declaro la victoria sobre los vientos contrarios que amenazan mi vida espiritual. Vamos. Declaro la victoria sobre mi familia, declaro la victoria sobre mi finanza, declaro la victoria sobre los vientos contrarios que amenazan mi vida espiritual. Guerreras, guerreras, las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está. Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está. Sí, sí. Declaro la victoria sobre mi finanza, declaro la victoria sobre los vientos contrarios que amenazan mi vida espiritual. Yo declaro la victoria sobre mi familia, declaro la victoria sobre mi finanza, declaro la victoria sobre los vientos contrarios que amenazan mi vida espiritual. Pelea por tu familia, pelea, pelea por tu casa. Tú eres la guerrera, sí, de las que se levantan. Pelea por tu familia, pelea por tu casa. Tú eres la guerrera de las que se levantan. Yo soy una guerrera. Santo. No es solo para guerreras, es para guerreros. El Señor yo oro y ayuno preguntando qué voy a enseñar, qué temas tengo que tocar. Y cuando me habló de esto es porque está levantando guerreros y guerreras que hagan frente a esta pandemia, a este mal que ha venido sobre el mundo entero. Acá estamos los guerreros, acá estamos las guerreras. Ahí están el listado de los enfermos, de las necesidades, pero el Señor nos ha dado poder y autoridad espiritual. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! A mí me llena de alegría y de gozo saber que Dios está conmigo y respalda cada una de mis oraciones. También la suya. Póngalo en práctica. Y ya le dije que este curso de guerra espiritual es práctico. Por eso les envío todos los textos bíblicos en el WhatsApp, en el muro del Facebook, en el Messenger. Que hablando de eso, ayer José Olmos, uno de los guerreros que está con nosotros, me hacía notar un error de tipeo. Donde dice Isaías, está Isaías 41, versículo 15 y 16, ese está bien. Tienen que corregir. Donde dice Isaías 62, versículo 6, ahí hay una coma y después va
del versículo 10 al versículo 12. Anótelo de nuevo. Isaías 62, 6. Y ponga de nuevo Isaías 62, del 10 al 12. ¿Sí? Y ahí le va a quedar bien. Ahora, la tarea de siempre, yo espero sinceramente con todo mi corazón que usted, yo he visto ya algunas alumnas que andan con su tergopol inmenso, gigante, lo ponen en la pared, clavan los textos bíblicos, los aprenden de memoria, pero yo les he pedido que en su cuaderno, cada uno de los textos bíblicos que voy dando, lo desarrollen y después vayan tomando y aprendiendo textos bíblicos de guerra espiritual para que tengan palabra de Dios para orar conforme a la necesidad que tenga. El Espíritu Santo va a venir y le va a recordar la palabra que usted ha estudiado, que usted ha escrito, y ahí vamos a orar. Y esta noche vamos a hacer la práctica de la oración con guerra espiritual. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha necesidad. Porque la palabra del Señor la creó porque sabía que todas estas cosas iban a pasar. Y en Jeremías 1:10, Él dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Padre, conforme a la palabra que tú me has dado, yo tomo ese poder sobre las naciones de la tierra y arranco todo este virus, esta pandemia maldita que ha venido para destruir. Señor, la sujeto bajo la autoridad de Jesucristo y le digo, échate en el mar, pandemia inmunda. Y ahora declaro que las naciones se levantan, que la iglesia de Jesucristo se levanta y edifica reinos, edifica la iglesia, edifica ministerios fuertes, poderosos para plantar y cosechar los siervos y las siervas de Dios. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que estas señales en Mateo, recién lo leímos, Señor, Mateo 16, estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros creemos, Señor, creemos que podemos echar fuera demonios, creemos que hablamos nuevas lenguas, creemos que vamos a tomar serpientes y que vamos a beber cosa mortífera y no nos hará daño. Sobre los enfermos impondremos manos y sanarán. Señor, aún a través de las redes vamos a declarar que todos los enfermos, aunque no podamos imponer las manos, Señor, los aires llevan la palabra y nosotros declaramos sanos a Rosana Rodríguez, Señor, que está infectada con coronavirus, a Pablo Requena, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera, expulsamos de sus cuerpos ese coronavirus y los declaramos sanos para la gloria de tu nombre. De cierto os digo, dice tu palabra, que si le dice a este monte, quítate y échate en el mar, coronavirus, échate en el mar, miseria, pobreza y escasez,
fuera, fuera de nuestro país, fuera de Argentina, en el nombre de Jesús. Sujetamos bajo la autoridad de Jesucristo de Nazaret todo espíritu de enfermedad. Sujetamos al espíritu de muerte que ha venido sobre nuestro país, sobre nuestra Córdoba. Señor, lo sujetamos sabiendo que tú lo sujetas en el cielo. Y Señor, desatamos ahora y soplamos vida sobre los cuerpos enfermos, creyendo, Señor, que tú soplas vida sobre ellos y los declaramos vivos, sanos, para la gloria de tu nombre. Tu nombre sea exaltado en Córdoba, tu nombre sea glorificado. Bendito sea, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias. En esta noche agradecemos tu presencia, Espíritu Santo. Bendito sea, Señor. Gracias, porque sabemos que tú nos has dado la victoria. Y nuevamente confieso tu palabra, consumado es. Así lo dijiste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Queridos, nos vemos el jueves a las 20 horas y tenemos eso. Acuérdense, porque ¿saben qué? Está bien, tenemos autoridad espiritual. El Señor nos bautiza con el Espíritu Santo. Oramos y oramos y somos bautizados con el Espíritu Santo, pero tenemos que ayunar. Ayunemos, fortalezcámonos espiritualmente, ¿sí? Y que Jehová reprenda al enemigo de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias. Dios le bendiga. Ay, me encantan estas clases. Dios le bendiga. Los veo el jueves y tenemos un invitado especial. Desesperadamente y con dolor en mi alma me abracé a tus pies. Quería que limpiaras toda mi vida y como Padre bueno me perdonaste. Con arrepentimiento me abracé a tus pies. Y ese día yo lloré. Y ese día yo lloré. Lo conocí y ese día yo lloré y ese día yo lloré. Al fin mi
mundo. Ya tengo otra esperanza desde que yo te encontré. Y ese día yo lloré, y ese día yo lloré. Al fin mi alma fue feliz, porque a Jesús lo